saben, además hubo cerca de las 2 de la tarde un receso donde se pudo, los periodistas también han podido conversar y tener un poco más de información como para poderlos trasladar. Ahora, sabemos que todavía le falta y sin duda va a ir para largo, pero bueno, nos estamos refiriendo claramente a las interpelaciones planteadas por Olesker a los ministros Salinas y Arbeleche. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Contentos de tu regreso. Porque claro, vos no viniste ayer. Claro. Y sobre todo tú. No es lo mismo, no es lo mismo. Faltaba la bienvenida ¿No puedes cambiar los panelistas de frente, ya que estamos? Miren, tengo información muy valiosa y muy comprometida de algunos de ustedes. ¿Qué? Sí, así como escuchás. Largalo. No. Voy a administrarla. Hay que saber administrarla. ¿De algunos de acá? De algunos de ustedes. Así que pórtense bien. Bien. ¿Ah? Bien. Bueno, vamos al tema, ¿les parece? Alfredo, ya que me extrañaste tanto, arranca vos. Al lugar esta interpelación, ¿cambió el escenario de cuando estuvo planteada a lo que es hoy los números del avance de la pandemia? ¿Tiene lógica hoy? Tal vez, además separemos, ¿no? Una cosa es la interpelación a una ministra de Economía y otra muy distinta a un ministro de Salud. ¿Qué pensás? Yo creo que esta interpretación tiene que haber sido cuando se hizo aquella otra que hizo Sibila a Arbeleche, que esa me pareció totalmente innecesaria, que fue hace 2 meses atrás, si no me equivoco, más o menos. Sí, tendría que tener el contenido de esta. Tendría que haber sido esta interpelación Claro. 2 meses atrás. Y no porque haya cambiado la situación, sino porque se estaban planteando preguntas, interrogantes, que podrían haber cambiado en alguna cosa el manejo de la economía, más que nada. Yo creo que hay que se esté vinculando pandemia y economía, está bien, los 2 ministros está bien. Ahora, yo considero que a nivel sanitario hubo un buen manejo, más allá de errores, etcétera, que pueden haber cometido o no, pero nadie tenía la receta mágica, no había certezas de cómo se podía manejar esto. Hubo ensayo y error acá y en el mundo. O sea que errores se cometieron, sí, seguramente se cometieron. ¿Y en qué país no? ¿En qué lugar no? ¿Quién decía hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? A mí lo de muertes evitables me rechina, sinceramente no me gusta. Me parece que es como cargarle los muertos al gobierno. Yo creo que ningún gobierno, ni hasta Trump, ni Bolsonaro le deben gustar los muertos, ¿no? O fomentar muertos. Pero ¿a quién no te gusta, bien. No pero ¿a me quién gusta se que lo se use cargan? ¿Se lo políticamente. cargan a Salinas? ¿Se lo cargan a Arbeleche? Se lo cargan al gobierno, vamos a entendernos. Bien. Ahora, así me parece muy bien, muy interesante el planteo de la interpretación en lo económico. Porque yo creo que en lo económico el gobierno restringió demasiado. Fue machete. Lo he dicho varias veces y lo sigo refiriendo. Fue machete en los apoyos que se podían haber dado y que se necesitaban. Bien. ¿Qué pensás, Selva? Bueno, yo pienso que si hay un ministro que trabajó bien y que quizá no se merecería el juicio negativo, para mi gusto, es Salinas. Yo siempre lo he dicho. De hecho, tiene muchísima aprobación de la población, ¿no? Tiene aprobación, pero además se la ha ganado con trabajo y además con una actitud, yo diría con una mente abierta. Él es el que ha sido, digamos, el más abierto a la comunicación, y lo dicen las propias sociedades científicas, la FEMI, el Sindicato Médico, la Sociedad de Medicina Intensiva, el propio Gach. Es un ministro con el que se ha podido conversar y que ha trabajado, yo creo, de buena fe, y si ha tenido errores, bueno, no los ha hecho de motus propio o por mala intención. Diferente creo que es la situación económica, y creo que no están mal las interpelaciones, porque las interpelaciones siempre dejan enseñanzas de qué cosas se pudieron hacer mejor. No hay duda de que hubo un momento crítico en este país, creo que eso nadie lo puede negar, por más allá que Salinas lo diga, bueno, se tiene que evaluar la pandemia desde el principio al final. Yo digo, esto es como, y termino con esto es como una serie en 2 temporadas. Claro, la temporada 1 fue brillante y la segunda temporada fue mala. Bien. Esa es la verdad. ¿Me permiten? Mala digo en resultados, ¿no? Voy a ustedes después porque tenemos pronto el móvil. Aprovechemos que están en receso desde el propio Palacio y nos está acompañando Ignacio Romero. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal, Victoria? Un saludo para todos allí en piso también. Bien, contá. Entonces, hasta el momento, ¿cómo vino? Bueno, hasta el momento dentro de lo esperado, porque hasta aquí llegaron las intervenciones iniciales, la del miembro interpelante y la primera defensa de los ministros. Entonces, como era de esperar, fueron intervenciones de carácter más técnico, sí con algún mensaje político, sí con opinión y con cuestionamientos y defensas respectivamente.
pero dentro de todo aquí se puso sobre la mesa lo técnico de la crisis sanitaria y económica. Al retornar del receso, que seguramente ocurrirá en poquitos minutos, tendrán chance de hablar una vez más el interpelante Daniel Olesker y los interpelados, y luego cuando se abra la sesión a los oradores, es decir, cuando empiece la intervención de los senadores, ahí sí es de esperar que haya mucho contenido político y menos contenido técnico. Entonces, a partir de ahora es cuando empieza la parte más política de la interpelación. Hasta aquí lo que ocurrió es un mensaje muy crítico del senador Daniel Olesker, con cuestionamientos a los aspectos sanitarios, a los aspectos económicos y aspectos que no se habían cuestionado mucho hasta ahora, como por ejemplo la campaña de vacunación. Olesker criticó que se arrancó muy tarde, que fue difícil el acceso a las vacunas, que no hubo alternativa al COVAX y que el COVAX era la única opción que manejó el gobierno por mucho tiempo, y otras críticas ya más comunes, más escuchadas, como por ejemplo lo que mencionaban ustedes, que el gobierno invirtió poco o destinó pocos recursos a atender las consecuencias de la pandemia, que se gastó mal, que no se consideraron las vulnerabilidades de muchas personas que ya estaban en situación de pobreza, y del otro lado lo que hubo fue defensa de la gestión, tanto en materia sanitaria como económica, de todos los aspectos, no hubo autocrítica, y lo que hubo sí fue cuestionamientos al punto de partida, es decir, a cómo terminaron los gobiernos frente amplistas y cómo arrancó esta administración, que a los 13 días tuvo que iniciar la pandemia. Entonces hizo referencia a las 100 y pico de camas que había de CTI, que se tuvieron que aumentar considerablemente, a las dificultades para conseguir elementos e insumos para los testeos, que se debieron incrementar rápidamente, al nivel de endeudamiento del Estado, que no permitió, a entender del gobierno, poner sobre la mesa los recursos necesarios para atender de otra forma las consecuencias económicas de la pandemia, y a esos cuestionamientos tampoco hubo autocrítica del Frente Amplio. Es decir, en definitiva, hasta ahora viene todo dentro de lo esperado. Diálogo de sordos. Más, solo que con un tema demasiado sensible. Diálogo de sordos, por lo que me estás diciendo, ¿no? Con altura, por las características también de quienes intervinieron en esta primera instancia, pero sí, o sea, nada distinto a lo que hemos visto hasta ahora en todos estos meses que hemos estado enfrentando por ejemplo, la pandemia y sus consecuencias económicas. La ministra Arbeleche no explicó, por ejemplo, cuál es la teoría económica que sustenta la acotada inversión, por ejemplo, en políticas de rescate ante la crisis. No. Bueno, es que el gobierno no entiende que es acotada, el gobierno entiende que en este tiempo, ya con un déficit bastante elevado, de hecho un déficit histórico para el país, el gobierno gastó más y el déficit se incrementó. Entonces, lo que dice el gobierno no le da la razón al Frente Amplio en ese cuestionamiento. No, pero no es que le dé la razón. Lo que dice es que se gastó. No, una cosa es que sea acotada en sí misma y otra cosa es que sea acotada frente a los recursos disponibles y frente a la estrategia o plan de proyecto país. Voy a lo segundo, ¿no? Obviamente que se invirtió. Pero más que cuestionar el cuánto, es cuestionar lo necesario según los recursos, lo que podíamos o lo que queríamos. Por ahí iba la pregunta, ¿no? Bueno, allí a lo que hizo referencia la ministra de Economía es a que primero, que haber hecho caso o haber accedido al pedido del Frente Amplio de la renta básica universal prácticamente desde que se propuso en primera instancia el arranque de la pandemia en adelante, hubiese generado un gasto económico demasiado elevado, en las estimaciones del gobierno 1.500 millones de dólares, que hubiese desequilibrado las cuentas públicas aún más, y eso hubiese comprometido el grado inversor, y eso hubiese generado a su vez una consecuencia todavía más complicada para el país en el largo plazo, ya ni siquiera en el mediano plazo. O sea, fueron por el lado de las consecuencias de lo que habría pasado si se tomaban las sugerencias del Frente Amplio, por ejemplo. Exacto, principalmente desde el punto de vista del gasto, y ahí viene la crítica al punto de partida, es decir, a cómo el Frente Amplio en su última administración entregó las cuentas públicas. Y a su vez lo que dice el Frente Amplio es que había acceso a mercados, que había condiciones para acceder a los recursos si eran necesarios, y que de todos modos ese estimado de 1.500 millones de dólares que calcula el gobierno, si es que accedía al pedido del Frente Amplio, no era tal, porque lo que explicaba Olesker es, primero, la cuenta total de todos estos meses, a 80 millones de dólares por los 15 meses, da cerca de 1.200 millones de dólares, pero además a eso hay que restarle lo que sí el gobierno invirtió, o sea que la sobreinversión necesaria hubiese sido incluso menor, eso es lo que dice el Frente Amplio, y en ese ping-pong han estado principalmente entre Azucena Arbeleche y Daniel Olesker. Lo que sí dice y dijo la ministra, sobre todo al final de su interpelación, es concretamente el ministerio estaba sentado en una montaña de deudas, no en una montaña de plata, y eso complicaba la respuesta a la pandemia.
pese a lo cual entiende el gobierno que fue satisfactoria y que lo que se hizo es lo que se debía hacer, porque a eso se agrega además la decisión de no cerrar la economía, de mantener fuentes laborales abiertas cuando las medidas de restricción de movilidad hubiesen implicado alguna complicación de ese lado. Que a su vez ahí viene otra discusión, en la cual también entró el miembro interpelante, el senador Daniel Olesker, y es que la caída económica en Uruguay, dijo Olesker, fue mayor a la de muchos países que adoptaron medidas restrictivas de la movilidad, es decir, aquellos que adoptaron, o algunos de los que adoptaron, la cuarentena obligatoria, por ejemplo. Entonces, para entender el senador Olesker, no se comparte. Él no mencionó ejemplos, mencionó ejemplos en la región y algunos en Europa, pero lo que señalaba es que se rompía la teoría del gobierno de que si se cortaba la movilidad con medidas estrictas, eso iba a generar una complicación económica aún mayor. Bueno, también está lleno, hay más ejemplos de países que se les ha complicado mayormente cortando la movilidad que lo otro, ¿no? Pasa que es difícil de comparar porque partís de bases que son muy distintas, porque vos no podés comparar, es muy difícil armar esa comparación. Entonces, lo que sí se ha visto es que los números se terminan utilizando a favor de la postura a la cual quiera defender. Entonces, el mismo número se interpreta de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de los fallecidos, lo que plantea la oposición, concretamente el miembro interpelante, es que la mitad de las muertes que registró Uruguay eran muertes evitables. Y lo que dice es que lo que se debe considerar es el momento más crítico de la ola de contagios, es decir, el momento en el que la curva sube y ese es el momento en el cual se debe concentrar para atender una situación de crisis, para analizar una situación de crisis. Desde el gobierno lo que se dice es que hay que mirar toda la película, desde el momento cero hasta el momento final. Y en ese cálculo, Uruguay tiene números que no son tan malos y que de hecho en comparación son relativamente buenos, incluso en la comparación de la región y también en la comparación con otros países. Entonces es lo que te digo, al final depende de cómo lo mires. Los números se terminan utilizando. Exacto. Quizás al abrirse la interpelación al resto de los senadores, ahí va a surgir mucho más, por supuesto. Alguna otra perspectiva, sí, pero va a ser más de contenido político. Pero quizás en esas intervenciones sí venga alguna particular que pueda tener algún contenido desde otro enfoque. Sí. Igual es difícil. Apareció cuestionamientos ¿aparecieron cuestionamientos hasta ahora al vínculo con el GACH o no? Lo que hizo el senador Olesker fue mencionar el informe del GACH del 7 de febrero, hizo mucho hincapié en ese informe porque él advierte que ahí ya se mencionaba la necesidad de bajar la movilidad para desacoplar, para frenar la ola de contagios. Bien. Y después hizo comparaciones, él presentó gráficas incluso de si en determinados momentos de estos últimos meses se hubiesen tomado medidas restrictivas de la movilidad, cuántas muertes se hubiesen evitado, y ahí llega él a la conclusión de que más o menos el 60% de las muertes que registró Uruguay, de las 5.700 muertes, eran evitables con medidas más restrictivas de la movilidad. A su vez a eso, el gobierno presentó otra gráfica en la presentación del ministro de Salud Pública, en la cual mostraba datos de febrero con caída de movilidad y con crecimiento de contagios, y ahí es cuando Daniel Salinas, que seguramente ustedes lo vieron en Telemundo, le dice a Olesker, ¿por qué pasa esto? Porque estamos hablando de biología, señor. Que después en la conferencia de hace un ratito, Olesker lo que respondió es que el gobierno no incluía los 15 días de delay que había entre una medida y las consecuencias a nivel sanitario por las características del virus al que estamos enfrentando. Pero básicamente esos han sido los planteos centrales de esta interpelación, por lo menos en las intervenciones iniciales, que después también tuvieron, como les decía, críticas a la vacunación, incluso al manejo de la situación de las embarazadas, porque ahí también Daniel Olesker consideraba que eran muertes evitables, pero además población de riesgo, y consideró que se reaccionó tarde, por ejemplo, en la vacunación con las embarazadas. Y ahí la respuesta del gobierno fue que cuando arrancó la pandemia, las recomendaciones internacionales eran que las embarazadas no se vacunaran. Entonces también hay muchas como distorsiones. Le cobre eso, ¿no? Porque en realidad él tendría que saber también cómo ha venido la evolución de la información científica disponible, tan cambiante, tan... ¿no? Un día sí, un día no. Lo que era una indicación hace una semana es lo opuesto a la semana siguiente. Claro, él no mencionó una fecha específica. Él habló en general de una reacción tardía con la vacunación, con la llegada de la P1, con el manejo de la situación de las embarazadas. Después el gobierno sí, cuando planteó sus acciones, planteó fechas específicas, muchas de las cuales vienen de
marzo, abril o mayo del año pasado, es decir, al arranque mismo de la pandemia. Yo entiendo que las críticas de la oposición en este caso se estaban concentrando más en el arranque del momento más crítico de Uruguay, es decir, a partir de noviembre del año pasado, en febrero, cuando viene la recomendación del GACH de frenar un poco la movilidad para bajar los contagios, y después también, aunque no se hizo mención explícita, la situación de abril, ¿no? El objetivo aquel de blindar abril y lo que pasó después en mayo, y él habló incluso del Día de la Madre, porque en el Día de la Madre de 2020 se tomaron ciertas medidas que parecía que la situación era caótica, y en este Día de la Madre se tomaron medidas que están lejísimos de aquellas que eran más restrictivas con menos casos. Bueno, esas contradicciones también estuvieron sobre la mesa, y lo que hubo eso fue una respuesta muy enérgica del ministro de Salud Pública y mostrándose además Daniel Salinas de una forma en la que habitualmente no se lo ve, que es muy, bueno, enfático, enérgico, expresivo. ¿Enojado? Con muchos gestos, hablándole por momentos enojado, pero en general como pasional. Capaz que esa es la palabra que yo elegiría para definir las presentaciones en general del ministro de Salud Pública. Después vino Arbeleche, ya más técnica, más a sus cargas, como es ella habitualmente, mucho más específica, pero también con contenido político. Es decir, los dos ministros, a pesar de no ser de los ministros más políticos que tiene el Poder Ejecutivo, por lo menos no lo eran al arranque del gobierno, ahora es otra historia, pero los dos se mostraron también con la defensa política de la gestión. No solo la gestión y la orientación del presidente de la República al manejo de la pandemia, sino también defendiendo la gestión desde el punto de vista político, que bueno, era algo que era más difícil de prever, pero que obviamente responde a las reuniones que hubo en estos últimos días, ¿no? La de Arbeleche con el presidente de la República, la de Salinas con Arbeleche, la de la bancada de la coalición con Arbeleche. Es decir, hubo mucho, pienso, en la preparación tanto de la interpelación por parte de la oposición como de la defensa por parte del oficialismo. Políticamente es un episodio interesante el que se está observando aquí en la Cámara de Senadores. Ignacio, para la última, porque cuando surgió lo que me comentabas, esa actitud tan pasional del ministro que no es habitual, lo decías en referencia a una respuesta, especialmente a una respuesta que era cuando se le cuestionaba cómo puede ser que en el Día de la Madre del año pasado las medidas de restricción eran mayores y este año, con el contexto en el que estábamos, no se tomó ninguna medida. Ahí fue, me ibas a contestar eso y nos fuimos para el lado de cómo estaba de convincente el ministro. Pero ¿qué respuesta dio ahí? No hubo respuesta concreta a ese planteo, sí lo que se planteó desde lo que se manifestó desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, es el proceso de evolución que ha tenido la gestión y la defensa o sea, la estrategia de combate al coronavirus. Por eso te planteaba lo del punto de partida. Hicieron mucho hincapié en cómo arrancó esta gestión y en todo lo que hubo que evolucionar para mejorar la capacidad de defensa. Entonces ahí se hace referencia a los 3 meses iniciales no de aquella cuarentena, pero sí de aquellas restricciones o cierres de áreas de la economía que generaron un descenso importante. Al me quedo en casa, y cómo en ese tiempo se permitió, se logró desplegar o mejorar la capacidad de respuesta del Estado a partir del incremento de recursos en camas de CTI, en la capacidad de testeo, bueno, y después obviamente que una defensa similar se hizo en el proceso de las vacunas. Ignacio, hay ruido, que deben estar por retomar. Están dale, anda a hacer lo tuyo. Muchísimas gracias. No han vuelto los ministros todavía. Por favor, muchísimas gracias y ojalá que se mantenga el nivel también ahora cuando venga la parte de la intervención de los demás senadores. Muchas gracias, Ignacio. Un gusto. Chau, chau. Hasta luego, que pasen bien, saludos. Bueno, hacemos una pausa, enseguida venimos y comentamos.